Que el Señor le bendiga, mi hermano, el Señor le bendiga, mi hermana, a todos aquellos que están esperando poder continuar escudriñando las Escrituras. Eh, Hoy vamos a ver cómo Juan nos muestra lo bueno de tener esta comunión con el Señor, porque ahora nos habla de esta unción que es el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos guía, que nos enseña, que permanece, que nos proyecta en los eventos futuros y sí nos pide algo importante, debemos permanecer en Él. Y esta es la decisión que debemos tomar todos los días. En esto yo debo decirle, a pesar de la adversidad y las circunstancias, hablaba con el hermano Rolando, ya que tienen que hacerle ahí una intervención de un día solamente, pero él me decía en esta situación, cuando uno pasa situaciones difíciles, y habitualmente la gente usa el Salmo 91 para decir que no nos debería pasar nada nunca, pero yo le explicaba que el Salmo 91 también habla que Él va a estar con nosotros en los momentos de angustia y que Él nos salvaría en el momento difícil. O sea, podemos pasar situaciones difíciles. Tenemos que orar por los hermanos que están pasando dificultades. Y en esto yo debo decirle, hay familias que necesitan oración. El hermano Héctor Villota, que está en su casa, a él no lo pudieron intervenir por la situación de él, la salud, pero él tiene la confianza puesta en el Señor y saber que el Señor tiene el mejor plan para su vida. Porque como me citaba también ahí el hermano Rolando, me decía lo que dice Romano, más para los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces debemos saber que podemos estar viviendo tiempos difíciles o de dificultad, pero este es el momento en que nosotros debemos atender el llamado que hace Juan en esta primera carta de permanecer en él. Voy a leer los versículos que vamos a ver en este día, que es primera de Juan 2, desde el 27 hasta el 29. Amén. Voy a leer esta palabra y luego vamos a orar al Señor para pasar a la presentación. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Él nos guíe en esta enseñanza. Aquí habla del Espíritu Santo, ya el Maestro, el que nos enseña a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le damos gracias por la bendición de poder compartir esta palabra. Y yo, Señor, en esta hora le ruego que usted se glorifique sobre cada uno de nosotros, nos guíe, nos enseñe, nos hable y haga su obra, Señor, en cada uno de los corazones. Oro por los que están pasando dificultades. Oro por los que están viviendo momentos difíciles. Oro, Señor, por los hermanos que están pasando por enfermedad, que están haciendo cuarentena. Oro, Señor, para que la gracia de su presencia esté sobre sus vidas y nos haga sensible a las necesidades que otros están teniendo. Gracias, Señor. Acompáñenos, Señor, en este estudio, que el Espíritu Santo nos dirija, nos hable, nos guíe y haga su obra en este tiempo. Gracias, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos y haga usted su obra sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor nos guíe, nos dirija, nos bendiga y solamente permanezcamos en Él. O, como dice Juan, permanecer en Él. Bendiciones. Permaneced en Él. Esta es la frase que Juan reitera. Si ha hablado respecto a las decisiones que debemos tomar,
y por todo lo que explica ahora, nos dice que debemos permanecer en Él. Este mismo pasaje que recién leíamos eh, en la versión NTV, el pasaje que recién leímos, primero de Juan, capítulo 2, del 27 al 29, dice, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él os ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Fíjese que esta expresión de Juan nos hace ver, ya en esta breve lectura, que Juan usa 3 veces la palabra permanecer. La usa 3 veces. Y aquí vamos a ver cada una de ellas en qué sentido, ¿ya? Porque la primera vez usa este permanecer ahora relacionado con el Espíritu Santo. Porque fíjense en esta frase, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y ahora esta palabra permanecer habla de que la unción, o sea, el Espíritu Santo, permanece en nosotros. Y ahí usa en vosotros a quien se está refiriendo esta carta. Esta expresión permanece, fíjese que usa el presente permanece, no dice permanecerá o permaneció, permanece ahora, indicativo. Eh, este presente de permanece también está para aquellos que tienen comunión con Dios y también tienen comunión unos con otros. Por eso esta reiteración, ¿ya? De cuán importante es este permanecer o estar en comunión, que Juan lo hace claramente evidente en unos versículos anteriores del capítulo 1. Juan dice lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, fíjese. Entonces, Juan relaciona todo esto de la permanencia respecto también a la comunión. Y no solamente la comunión con Dios, que hay gente que puede decir, no, pero yo tengo más comunión con Dios que con las personas. Ahora quizás dirá, bueno, ahora no nos congregamos así presencialmente, así que no tenemos tanta comunión entre los hermanos. Y Juan dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, que aunque no sea presencial, y ojo con esto, tenemos esa comunión espiritual y que a la vez también a veces se hace presencial cuando tenemos la posibilidad de vernos. Eh, Tengo la facilidad y la gracia, y esto es gracias al Señor, que puedo ir a ver a algunos hermanos, obviamente compartiendo la misericordia de la congregación hacia las familias que hemos podido ayudar, y aunque yo no entro a las casas, ya porque solamente me quedo afuera para guardar esta precaución de que pueda haber alguien que pueda estar enfermo o que yo pueda llevar, como he visitado algunos otros hogares, que pueda llevar el virus. Así que siempre digo, voy a estar acá para que así guardar protección a todos los que están en la casa, con mascarilla obviamente y lavándome ahí las manos con el alcohol gel. Con mi esposa vamos, pero siempre nos quedamos afuera. Pero tenemos esa sensación de buena comunión porque, ¿sabe? Da una gana de darle un abrazo a los hermanos. Y a veces hay hermanos que dicen, pastor, pucha, no poder abrazarnos, abrazar a los hermanos. A veces voy camino en la calle, voy caminando y de repente pasa un auto y me toca la bocina y hay alguna familia y me hace enseña. Me ha tocado que llegan hermanos con sus pequeños y dicen, oh, echan de menos la iglesia. Y cuando pasan por la iglesia los niñitos se ponen a llorar porque está cerrado.
Y ahí yo me doy cuenta que está esa presencia, hermano, en nosotros, del Espíritu, que hace que anhelemos estar en comunión. Y si no nos podemos reunir presencialmente, más que todo, hermano, más que temor a enfermarnos, como alguien podría decir, es por obediencia. Bueno, primero las autoridades de las asambleas de Dios han determinado, ¿ya? De acuerdo al aforo que nos corresponde, de a 5 personas no vale la pena en realidad reunirnos de a 5 personas porque estamos en fase 2, pero hermano, fíjese que la gente está atenta y cualquier cosa que haya mucha gente, se llaman por teléfono para denunciar las reuniones. Imagínense si nosotros ven, no sé, que vayan 5 familias, 5 autos o 10 autos estacionados, la gente diría, ah, se están reuniendo, llamarían ahí carabineros, vendrían del Ceremi de Salud. Entonces, por obediencia, ya no nos reunimos, pero seguimos en esta conexión donde usted está escuchando igual la palabra del Señor. Entonces, esto de permanecer, la unción que vosotros recibiste de Él, fíjese, la unción que vosotros recibiste de Él. Entonces Juan nos hace el recordatorio de que todo lo que recibimos procede de Él, ¿ya? Como claramente lo dice ahí, que recibisteis de Él. O sea, Jesucristo, como claramente lo dijo anteriormente en Primera de Juan 2:20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, o sea, haciendo clara alusión de que el Espíritu Santo es el ungüento de la unción, el cual Jesucristo prometió a nosotros, ya, recuerde que él dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Consolador, ya, él vendrá, a ustedes les conviene que él venga también. Eh, y recuerde que es el mismo que vendrá y se manifestará también a su pueblo en su venida, ¿ya? Es el mismo. Ahora, respecto a una frase, ya que ha traído harta controversia, especialmente en algunos que no les gusta que les enseñen, ya la frase que aparece en el verso 27, ya vimos ya la primera parte del 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. La segunda frase, 27b, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Esta frase, ¿ya? Ahora, obviamente, cuando habla de la unción que nos enseña todas las cosas, se refiere al Espíritu Santo, que es un verdadero maestro. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo revelado, en este caso espiritualmente, acerca de lo que se refiere al Hijo de Dios, que se manifestó en carne, y esto hace Juan clara alusión a la falsa enseñanza de los gnósticos, los anticristos, como dice, los vimos anteriormente, que enseñaban que Cristo no vino en carne, sino que era espiritual, porque la carne es mala en esencia, pero lo espiritual es bueno. Entonces decían, como el santo va a venir en carne, entonces ellos negaban, ¿ya? Esta presencia de Cristo igual que nosotros. Entonces, Juan dice el Espíritu Santo, entonces ellos traían una mala enseñanza, lo cual Juan decía, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, ¿ya? Porque la opción misma os enseña todas las cosas. Recuerde que Jesús, hablando, dijo más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eh, es interesante esto que el Espíritu Santo, ¿sabe? Por eso yo siempre digo a los hermanos, es muy bueno que usted pueda ir periódicamente y metódicamente escudriñando las escrituras, leyendo la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor le va a recordar algo, le va a recordar lo que usted en algún momento leyó. A lo mejor usted ni sabe que lo leyó, porque a veces uno está leyendo y se le va a la mente a otra cosa,
y usted sigue leyendo y de repente dice, va, ¿y dónde voy? Y tiene que devolverse para empezar de nuevo porque se pierde, porque se distrae. Oiga, pero eso es normal. Hay hermanos que me dicen, pastor, yo no leo la Biblia porque cuando leo la Biblia me distraigo. Otro dice, yo leo la Biblia y me empieza a dar sueño. Mire, si usted no empieza a superar esas cosas, ahora tiene que hacerlo. O sea, usted tiene que tomar una decisión. Si le cuesta leer, lea despacio. Lea despacio, no tiene por qué apurarse. Si usted quiere practicar la lectura, lea en voz alta, escúchese. Si quiere, grábese, ya para que vea cómo le sale cuando usted lee, porque a lo mejor a usted le da vergüenza. Ahora tiene tiempo de hacerlo porque está en la casa, nadie lo va a molestar. Si a usted se le enredan algunas palabras porque trata de leer más rápido, lea tranquilo, respete las comas. Cuando hay una coma hay que parar. Cuando hay un punto hay que parar porque va a cambiar seguramente el tema o va a tocar otro punto. Entonces, usted tiene que saber, usted va leyendo, en las comas para, respira, sigue leyendo, para en las comas, respira, porque para eso están las comas, si no se ahogaría. Pero usted tiene que leer. Si le da sueño, bueno, cierra la Biblia, duerma. Al otro día lee 2 minutos más, 5, se va a empezar a acostumbrar, pero usted no puede esperar, Señor, Señor, te pido ahora que me des deseo de leer para que yo pueda leer la Biblia. Oiga, o que un ángel le venga a leer la Biblia. No, usted tiene que decidir hacerlo, ¿ya? Él le va a recordar todas las cosas. ¿Sabe? Con esta frase, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Oiga, muchos se tomaron de esto y decían, no, yo no voy más a la escuela dominical porque la Biblia dice que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, ¿y por qué hay maestros? Oiga, una iglesia ya después dijo, no, no vamos a llamar más maestros porque no son maestros, porque el maestro es el Espíritu Santo, así que son enseñadores. Y ya uno decía, ¿quién es el maestro? No, 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 no hay maestro acá, aquí son todos enseñadores. Entonces era como extraño. ¿Por qué no? Porque el Espíritu Santo es el maestro y los demás nada, no somos nada nosotros. Pero la verdad es que eh, si esto es así, no tenéis necesidad de que nadie enseñe, tendríamos que preguntarle a Juan, ¿y por qué tú enseñas? Si estás diciendo que ya nadie tiene que enseñarnos. Y a lo mejor usted también se ha hecho esa pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué tener que ir a la escuela dominical? Hay gente, bueno, yo sé que hay gente que no era de escuela dominical porque no iba los domingos en la mañana. Aún más, hay gente que ni siquiera ve las clases de la escuela dominical que están grabadas. Porque como no iban a la escuela dominical, oiga, eso ya es el colmo, ¿cierto? Dicen, no, es que yo no era de la escuela dominical, por eso no veo las clases. Oiga, qué malo. Y yo lo escuché. Es que como yo no iba a la escuela dominical, por eso yo no escucho las clases. Y yo dije, oye, ¿cómo menospreciar? Es como menospreciar lo que alguien hace con tanta preparación. Con tanta preparación. Y hermano, ahí el hermano Manuel lo hace en vivo, así para que los hermanos puedan ir interactuando ahí en las consultas. Y hermanos le preguntaban o le daban texto para decir, porque él quería tener esa sensación del feedback, de decir algo y que alguien le responda, porque yo acá estoy grabando con el celular, lo pongo allí nomás a una distancia, lo echo a andar y grabo. No tengo camarógrafo ni iluminadores, nada. Lo grabo en el celular, luego lo paso a un pendrive y Josué hace todo lo demás lo que usted ve. Eso es todo. En la iglesia es igual. Entonces yo no tengo a nadie que me va a decir amén o qué sé yo, pero solamente así. Y usted también. Entonces, hay hermanos, entonces cuando decían, no, es que maestro no se puede, no, porque la Biblia dice que, no hay que nadie nos enseñe. Y diría, bueno, ¿y Juan cómo enseña? ¿Sabe? Esta misma pregunta ¿ya? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, Juan, ¿por qué nos enseña? Esta misma pregunta la hizo Agustín de Hipona en el año 416. Imagínense, ¿ah? En el año 416. Este Agustín de Hipona vivió entre el año 354 y 430, ¿ya? Era un teólogo, un doctor ahí en teología, y, y analizó cuando hizo un comentario respecto a la epístola de Juan, eh, y encontró esta parte, y él sabe cómo explicó esto. Dice, eh,
haciendo esta pregunta. Y entonces, ¿tú por qué, Juan, enseñas? Y él mismo responde, dice, tú, Juan, dijiste que su unción nos enseñará todas las cosas. ¿Con qué fin has escrito tal epístola? ¿Qué cosas estás tú enseñando? ¿O qué cosas le enseñaste a los demás? La respuesta, la respuesta de este Agustín de Hipona dice, en los oídos percute el sonido de nuestras palabras, los que enseñan así en público, pero el maestro está en el interior. Y ahí él decía, hay personas que pueden enseñar y las palabras, el sonido de las palabras llegan a nosotros, pero el que le da el énfasis o la claridad es el maestro que está en el interior. ¿Y quién es el maestro que está en el interior? El Espíritu Santo. Porque este mismo Agustín de Hipona decía, si no está dentro el Espíritu Santo, que es el que enseña, vano es el balbucear de palabras. Si el maestro que está enseñando no tiene esa presencia del Espíritu Santo, esas palabras van a pasar de largo y ni siquiera nadie más las recordará. Yo recuerdo aún enseñanzas de maestros, oiga, hermanos que enseñaban y nunca se ha apartado esa enseñanza y a veces incluso me pareciera escuchar la voz de esos hermanos que enseñaban la palabra del Señor. Debo decirle, el pastor David Carrera, yo siendo joven lo escuché ahí dar la clase de Hebreos. Escuché también en una enseñanza al pastor Eduardo Herrera, ¿ya? Que está en Santiago, y, y nunca he olvidado, aunque él era evangelista, ¿sabe? Recuerdo fue en una ocasión a hacer una campaña ahí en Playa Ancha, y justo en el tiempo que va a ir a hacer la campaña, llueve, así como llovió en estos días, llueve torrencialmente, así que no hubo una campaña donde se iba a hacer, sino que él empezó a hacer enseñanza en la iglesia. Pero era tan bueno, ¿sabe? Tan buena la enseñanza. Yo recuerdo cuando habló cuánto vale tu evangelio, cuánto vale, ahí con una moneda, cuánto vale tu evangelio. Y él habló del precio que pagaron algunos por la palabra que hoy nosotros vemos. Y esto lo recuerdo, y el pastor Eduardo Herrera, que era evangelista, terminó enseñándonos la palabra del Señor. Ahora recuerde, siempre van a haber maestros, y a lo mejor usted me está escuchando a mí, pero lo más interesante es lo que el Espíritu Santo hace dentro de usted, dentro de mí. Y Él da énfasis a las palabras que deben quedar grabadas en su corazón. Por eso el Señor mismo ya dejó para la iglesia constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, esto está dentro de lo que la iglesia tiene. El mismo Jesucristo dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, está bien enseñar. Ahora, recuerde que siempre el Espíritu Santo es el que hace la diferencia en la enseñanza. ¿Sabe por qué esta frase la dijo Juan? Esta controversial frase está relacionada con el concepto gnóstico que tenían en ese tiempo. Algunos que enseñaban que había que ser iluminado y tenían derecho de enseñar y enseñaban cosas erradas. Lo que Juan anuncia es que esos maestros no tenían la presencia del Espíritu Santo, que sí tiene la iglesia, que sí tiene el cuerpo de Cristo, que sí tiene la iglesia en general con los dones, con los ministerios. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca a fin de perfeccionar a los santos. La tercera frase, y es verdadero y no es mentira según ellos, según ella, os ha enseñado, permaneced en él. Según ella, se refiere a la unción, ya al Espíritu Santo, eh, que, que Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, como el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, no puede enseñar ninguna mentira.
Por eso Juan termina este versículo con con esta frase, permaneced en Él, permanecer en Él. Es para que usted no se aleje, ¿ya? No se aleje, no se enfríe, no se aparte, que no se apague la luz, porque este es el tiempo de permanecer. El versículo 28 comienza con lo afectuoso. Ahora hijitos, permaneced en él. Fíjese, si el permanecer antes era la unción que permanecía, ahora habla de permanecer en él para que cuando se manifieste, ahora mirando a futuro, ¿ya? Si antes era permanecer porque la unción o el Espíritu Santo permanece en nosotros, el permanecer anterior era por lo que hemos visto y oído, debíamos permanecer en Él, por el testimonio. Ahora permanezcan en Él para que cuando Él se manifieste, para que cuando Él se manifieste, eh, tengamos confianza, para que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo se manifieste, manténgase en la comunión con Él. Manténgase en la intimidad. ¿Sabe por qué lo dice ahora? Por las repercusiones futuras. Y así cuando Cristo venga, nosotros tengamos confianza. Al contrario será de, de tener que bajar la cabeza, ser abochornado públicamente delante del juez. Fíjese que si sabéis, dice después el 29, perdón, el 28 que estábamos hablando, de no permanecer, de no permanecer en él, vamos un día a avergonzarnos de no haber hecho en este tiempo lo que debíamos haber hecho, permanecer aferrado a él. Así no nos alejaremos de él avergonzado, como dice una versión moderna, ser abochornado públicamente, o, como dice otra versión, tener que bajar la cabeza delante del juez. Y eso es cuando uno se siente culpable ya, de lo que ha hecho. El versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La TLA, como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que agrada a Dios. Por eso también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios. Es claro, hermanos, que al ser engendrado por Dios somos justos, pero porque Él nos declara justos. Y por ser hijos recibimos en forma sobrenatural lo que no podemos hacer en forma natural. Él nos compartió su naturaleza divina. Y eso es lo que causa que sobresalgan esas virtudes sobrenaturales en nosotros. ¿Sabéis? Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nacido de Él es haber sido engendrado, ¿ya? Es cuando se pone la semilla, el campesino pone la semilla y ahí es engendrado. Así nosotros, Él en nosotros, hace que nosotros podamos disfrutar de lo sobrenatural de Él. Y como hijos de Dios, debemos ser imitadores de Él. Y si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Mis hermanos, vamos a parar acá el próximo domingo. Oiga, viene algo tan maravilloso, la bendición de Dios sobre nuestras vidas, que no mereciendo nada. El Señor, en su gran amor, ya nos abre las puertas a nosotros y nos muestra su amor. El próximo jueves, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es como pongan atención. Hermanos, que el Señor nos ayude, nos guíe, nos dirija en este tiempo difícil. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, por la bendición que usted nos da. Ayúdenos a permanecer en usted cada día. Y aunque sea difícil lo que estemos viviendo, Señor, enséñenos a permanecer en usted en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.